El día de hoy, por la tarde, iniciaremos una actividad que se denomina la Semana Misionera. Si usted ve estas banderas de los diferentes países, en estos países, de una manera muy especial y casi tendría yo que decir milagrosa, hay jóvenes de la Iglesia Cristiana Interdenominacional llevando el mensaje del Evangelio. Países tan desconocidos para nosotros como Kazajstán, como Turquía, como Marruecos. Allí están nuestros jóvenes trabajando por Cristo Jesús. Esta tarde, a través de ICIAR Medios, se transmitirán los cultos y las actividades de esta semana. Los invitamos. No solamente estamos en Centroamérica o en Argentina o en los Estados Unidos, sino como usted lo ha escuchado en esta ocasión, estamos en países que solo por la misericordia del Señor, de una manera milagrosa, ahí están nuestros jóvenes. Ahí se están asimilando a las culturas, hay culturas muy diferentes. La joven que del Estado de México está en Kazajstán, nos decía que la gente le decía: ¿por qué estás aquí? Este es un país miserable, este es un país del cual queremos irnos todos, ¿por qué estás aquí? Y bueno, la respuesta obvia es: nuestros jóvenes están donde están porque sienten el amor de Dios en sus corazones y por las almas perdidas. Me llena de gratitud la coincidencia en el espíritu con nuestro hermano Felipe Martínez, porque usó el salmo que yo escogí para mi meditación. El Salmo 126, un canto por la restauración. El pueblo de Israel fue restaurado y también la iglesia del Señor será restaurada para gloria de su santo nombre. Leo para ustedes estos versículos solamente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 8, el Señor Jesús narra la parábola de el sembrador. Y en esta parábola muestra en su narración las distintas clases de terreno con las que el sembrador se ha de enfrentar en su tarea. Las calidades también de las tierras en donde la semilla deberá ser depositada para que germine y produzca fruto, el fruto que ha de servir para el sustento de los hombres. En el siglo XIX, allá por los años 1820, 1816, el predicador William Thompson dijo estas palabras que aparecen en la Biblia de Matthew Henry, comentando precisamente los versículos de este Salmo 126. Dice así: la dificultad de la siembra en muchos parajes es extrema. El suelo es rocoso. El suelo está muchas veces cubierto de espinas. Es casi imposible trabajar. Cuesta enorme y doloroso esfuerzo quebrar o retirar las piedras para hendir la tierra y hacer un surco en ella.
Si a esto se junta la incertidumbre de la cosecha, el sentimiento que invade a una persona que trabaja duro, que lo hace en el frío, en la lluvia, en peligro constante, con miedo en su cuerpo, en situación de pobreza y extrema necesidad, es muy fácil entender ese sentimiento de tristeza y frustración que le invade. El único antídoto al depositar su preciosa semilla en la tierra hostil es la esperanza de que volverá otra vez y que en el tiempo de la cosecha regresará al mismo campo, tomará sus gavillas con regocijo y con bendición. En el mundo espiritual, hermanos, la siembra es una labor ordenada por el Señor de la mies. En Mateo 28 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una tarea que ha sido encomendada por el Maestro a nosotros, por tanto todos nosotros debemos ser sembradores. Pero esta tarea se lleva a cabo en el campo espiritual siempre con lágrimas. Los sembradores, los predicadores a veces despiertan cierto interés en sus oyentes. Recuerdo la experiencia de un hombre que veía al hermano Timoteo allá en los campos de Jalapa, Veracruz. El hermano salía a las fincas de café y de naranja para predicar el evangelio, y uno de los cosechadores lo veía con admiración y con cierta envidia, y decía: este hombre puede hablar así porque seguramente ha tomado un rico almuerzo esta mañana, porque a lo mejor ha dormido más de 8 horas. Está entero, decía este hombre. Está completo, no le falta nada. El hermano siempre iba con su saco. Ese saco estaba raído, pero el hombre no lo veía. Y decía: por eso puede hablar, porque no le falta nada. La verdad es que el hermano Timoteo sufría todos los días, derramando lágrimas en oración para que la palabra del Señor llegara a los corazones de aquellos recolectores de café y de naranja. El predicador, en el libro del Eclesiastés, en su capítulo 3, dice que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Usted y yo sabemos lo que es reír. Cuando estamos contentos, cuando disfrutamos las bendiciones del Señor, cuando hay felicidad en nuestro hogar, expresamos nuestro estado de ánimo con risas y con cantos, como dice nuestro salmo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Las lágrimas, en cambio, nos conectan con momentos de tristeza y de dolor. Es bueno reír, pero ninguno de nosotros anhela estar llorando toda la vida. Sin embargo, por este bendito libro, la palabra de Dios, la Biblia, decimos esto: en estas páginas
están las experiencias de aquellos que entraron a la presencia de Dios, que experimentaron allí con Él sus intimidades más profundas, pero lo hicieron muchas veces a través de las lágrimas, a través del llanto incontenible. La mayoría de nosotros no nos gusta hablar ni del sufrimiento ni del dolor. Y también oímos a los predicadores hablar del gozo, de la paz. Pero tenemos que hablar también de las lágrimas. No entendemos por qué. Para conocer profundamente a Dios y sus secretos y tesoros más valiosos para con nosotros, lo hemos de hacer por la vía dolorosa. No lo entendemos, pero no hace falta entenderlo. Si vamos efectivamente por el camino espiritual correcto, tarde o temprano llegará el momento en que habremos de derramar lágrimas en abundancia. Y si esas lágrimas son derramadas en su altar, no en un altar físico, sino en el altar de nuestro corazón, entonces disfrutaremos allí, en medio de las lágrimas, la bendición más inefable y gloriosa de aquel que dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Efectivamente, los campeones de la fe, cuyas hazañas están narradas en el libro bendito, hombres ejemplares, hombres de Dios, lloraron muchas veces lágrimas amargas. El paciente Job, cuyo libro primero en haberse escrito en la Biblia, nos narra sus sufrimientos. En la presencia de Dios lloró en las horas más oscuras de su aflicción, cuando invadido su cuerpo de una sarna maligna, que tenía que tomar un tiesto, una piedra para rascar su carne, cuando esa piedra llevaba jirones de carne, lloró ante la presencia del Señor. José, el hijo predilecto de Jacob, hombre a quien el Señor lo hizo poderoso, habiendo pasado una niñez desvalida, habiendo sido librado de la muerte por uno de sus hermanos, habiendo sido vendido por ellos, llegó a Egipto para ser esclavo. Fue a la cárcel, acusado de un delito que no conoció. Pero de allí fue llevado al trono de Egipto y no pudo contener sus lágrimas cuando se enfrentó con sus hermanos, aquellos que lo habían vendido para ser esclavo. No logró. Su corazón se conmovió y lloró, pero esas lágrimas fueron en la presencia del Señor. ¿Qué decir de Ana, la madre de Samuel allá en Shiloh? Llora amargamente su esterilidad y lo hace con gemidos que ni siquiera sus labios se mueven. Y el sacerdote Elí le dice: mujer,
estás borracha. Qué irreverente venir en esta condición al santuario. Digiere tu vino. Bañada en lágrimas, le responde Ana: no, Señor, no estoy ebria. Soy una mujer dolida en el alma. Estoy en la presencia del Señor derramando mi corazón y presentando mi petición. No tiene palabras el sacerdote. Sabe que en medio de ese llanto hay fe, hay seguridad. Y le dice: que el Señor haga contigo como se lo has pedido. Samuel significa pedido a Dios. Dios le dio un hijo pedido en la más terrible amargura y en las lágrimas. David, Jeremías, el profeta llorón, y el Señor Jesús, que lloró muchas veces. Ese llanto al mirar la ciudad de Jerusalén, ese llanto que va cubriendo su rostro camino al sepulcro de su amigo Lázaro. No es necesario que entendamos el proceso de por qué la aflicción, de por qué el dolor, pero sí, esto, aunque no lo entendamos, lo debemos experimentar, que cuando lloramos en la presencia del Señor, con gran clamor, con muchas lágrimas, algo ocurre en el cielo. Aleluya. El cielo se mueve cuando les ponemos al Señor nuestras aflicciones y nuestras peticiones. El Divino Maestro muchas veces dijo que a veces las cosas que pasan son por la dureza de nuestro corazón. Ni siquiera los creyentes estamos exentos a veces de tener un corazón duro. Somos muy buenos para algunas cosas, pero para otras no. Por tanto, creemos en esto. Cuando el Señor nos quebranta por medio de la aflicción, cuando el Señor mueve nuestras vidas para ver que con todo y que tenemos fe nada somos y que Él es el Todopoderoso, se ablanda nuestro corazón. Nos volvemos sensibles ante su presencia. Es bueno ayunar, es bueno abstenerse de muchas cosas y es bueno llorar ante la presencia del Señor. Amados hermanos, este ha sido un tiempo de lágrimas. Hemos llorado por la partida de nuestros seres queridos. Hemos llorado ante el embate de la enfermedad sobre nosotros y sobre los nuestros. ¿Qué decir? Es un tiempo de lágrimas. Pero así como el Salmo dice que Él hizo volver a los cautivos de Babilonia, así también el Señor restaurará a su iglesia. ¿Cuándo? Él lo sabe, pero Él lo hará. En el Sermón del Monte, como lo hemos dicho, Él dijo: bienaventurados los que lloran. Hemos sido testigos de esto. Les pedimos su ayuda. Les pedimos su cooperación. Y el día 13 de septiembre, nuestro hermano David Sánchez con los pastores del Presbiterio Metropolitano fueron a Tula, llevaron lo que usted trajo y vamos a volver a ir.
Pero de 8 pastores que fueron, 5 pastores se infectaron de COVID. Entre ellos, el hermano Rutilo Galindo. Vi una fotografía de Rutilo al lado del hermano David Sánchez y de los pastores. Se veía bien. Yo estoy seguro que él fue a Tula y antes de ir a Tula, en su oración devocional personal, derramó sus lágrimas. Él, al miércoles siguiente, contagiado por el COVID, y también son cosas que yo no entiendo por qué con unos es muy benigna la enfermedad y con otros no. El miércoles, Rutilo partió con Cristo, su familia lloró, pero él sembró en Tula y lo hizo con lágrimas. Ahora es consolado en la presencia de Cristo Jesús. Pero no siempre las lágrimas son por dolor, por tristeza, por frustración. Hay casos, hay momentos, y yo estoy seguro que usted los ha experimentado, que lloramos de alegría por la victoria que el Señor nos concede. Otra vez yo le invito para que se conecte y escuche los testimonios poderosos allá en San Pedro Sula, allá en Nicaragua, allá en Comodoro Rivadavia, allá donde el Señor ha llevado a nuestros pastores, allá donde están en un ambiente difícil, el Señor nunca les ha dejado. El Señor ha multiplicado de una manera extraordinaria. Esto me maravilla a mí. Yo les pregunto a los hermanos que administran el dinero que se reúne, ¿tenemos para darles en este mes? Y ellos me dicen, todavía nos falta un poco. Pero llega el mes y a los hermanos no les falta nada porque el Señor provee. Y es cuando derramamos nuestras lágrimas de victoria, de gratitud, porque la esperanza de nuestra fe se hace cada vez más sólida. Hace un momento la hermana Laurita se acercó conmigo ahí en la primera banca. Laurita Medina, la hermana que se encarga del ministerio de las despensas. Siempre le digo, hermana, ¿qué falta? A veces me dice, falta esto, falta lo otro. Hoy se acercó para decirme, gracias a Dios, estamos terminando el mes de septiembre y no falta nada. Es motivo de llorar, pero de gozo, de gratitud. Hermanos, el Señor Jesucristo que lloró ha vencido. Nada debe arredrarnos, ni pandemia, ni lo que venga. Cuando en la isla de Patmos, Juan, el vidente, lloró porque no había quien abriera un rollo, un libro. Se acercó el mensajero celestial para decirle, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. El león de la tribu de Judá es Cristo. Has llorado, es verdad, pero la raíz de David, Cristo Jesús, no nos ha dejado ni nos dejará. Sigamos sembrando, aunque lo hagamos con lágrimas. Llegará el tiempo, si somos fieles, en que volveremos al campo sembrado
recogeremos nuestras gavillas y las llevaremos a los pies del Señor. Los hombres y mujeres que han llorado y que, como lo hemos dicho, han entrado a la profundidad de las intimidades de Dios, también han dicho: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Inclinemos nuestro rostro. Si quieres llorar, hermano, llora. Hay pastores que dicen: no llore, no llore. No, yo quiero llorones, pero más que yo, los quiere el Señor. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación.